Grisetti, sí, Grisetti. señor. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los panelistas y a toda la audiencia del programa. Bueno, como decía Pablo ya con una introducción, en este caso con una posición absolutamente personal, pero de alguna forma esto me imagino gratifica y tranquiliza a muchas personas porque hace pocos nada más conocíamos cifras realmente alarmantes acerca de situaciones de abuso contra menores. Y fiscal, ¿qué es lo que se resolvió al respecto? ¿Será que nos puede describir y detallar el caso? Sí, ha recaído la decisión de parte ya de segunda instancia, por la cual se confirma la sentencia dictada en contra del acusado y entonces para la fiscalía ahora tenemos dos instancias ya a favor, por la cual se confirma la condena a 14 años de pena privativa de libertad para un padrastro que le había manoseado obviamente a la hijastra en una noche. Es decir, que este es el caso, un solo caso, o en reiteradas ocasiones se había dado el manoseo. No, en una sola noche aconteció el manoseo y eh, ese es el hecho que se debatió en juicio conforme las pruebas del Centro de Atención a Víctimas, de Clínica Forense, así como también del psicólogo forense de la Fiscalía y más aún la entrevista que se le hizo al niño mediante las obtenciones de entrevistas psicológicas, se pudo confirmar que efectivamente ocurrió el manoseo en la casa de la niña cuando estaba durmiendo en horas de la noche madrugada, allá en el año 2018. Ah, correcto. ¿Cuántos años tendría en este caso el condenado y la víctima? Y la víctima tenía 12 años al momento del hecho punible. El acusado, ya una persona ya bastante mayor de edad ya, eh, que se encontraba viviendo también con la víctima. Eh, lo extraño era que él mismo en esa ocasión le había, por decirlo así, le acomodó el lugar donde le iba a tocar dormir a esta niña para poder él obviamente tenerle ahí en forma a disposición ahí cerca y entonces poder evidentemente manosearla fácilmente y sin que detecten los demás integrantes de la familia. En es- Y ese es el hecho que se debatió. Él dio sus argumentos y no obstante quedó confirmado ya en juicio. Luego el Tribunal de Sentencia dictó la condena y Cámara de Apelaciones confirma nuevamente que efectivamente el acusado le manoseó a la niña en ese día. en este caso, ¿cómo la fiscalía tuvo acción en el caso? ¿Cómo se enteró? ¿Hubo una denuncia de los padres o fue La madre en la, este la caso, ¿verdad? madre, verdad? Sí, así mismo. Fue la madre de la niña la que de alguna forma también impulsó la denuncia. Sí, así mismo fue. Y acá lo bueno, digamos, en el sentido es que finalmente se confirma que incluso hasta un manoseo o un manoseo de una sola noche, por más que no sean de reiteradas ocasiones, también es pasible de una condena, como en este caso de hasta 14 años de pena privativa de libertad. Ejemplificadora como si se quiere, ¿verdad? Exactamente, por sobre todo para lanzar, ¿verdad?, el mensaje de que incluso un manoseo también es gravísimo, por más que a veces se suele mencionar erróneamente, ¿verdad? Fue un manoseo No nomás, más, ¿verdad? sí, literal. Si Ujú. fue un toque nada más, cosas así, ¿verdad? Son un término un poco chocante porque en realidad no es así. Y eso lo ratifica la nueva ley que dice que un solo manoseo, por ejemplo, o sea, un solo acto sexual, la pena ya puede ir desde 4, o sea, arrancaría desde 4 años y hasta una pena máxima de hasta 15. O sea, Ujú. un toque, un manoseo puede ser mínimo de 4 hasta 15 como máximo, por decirle un toque nomás. O sea, ahí vemos que
había sido del tan nomás, ya no es más tan insignificante porque finalmente tenemos altas penas para un toque, por ejemplo, en este caso, como se dio en este caso. Es decir, que en este caso, el argumento principal para evitar una condena elevada es decir que solamente fue un manoseo, es decir, que no existía la gravedad del hecho no daba para una condena tan elevada. No, lo que se justificaba decía él que no, que lo que hacía era como defensa al acusado había manifestado, uno lo había dicho que ella luego se vistió con ropa provocativa. Ese fue uno de los argumentos que él mismo declaró en juicio, que obviamente puede decir lo que a él le parezca, ¿verdad? Porque puede hasta mentir también si quiere, ¿verdad? Pero no obstante, eso fue algo que incidió también conforme a los demás elementos probatorios que ya venían confirmando la actitud de la persona, que es que cómo va a haber en una niña que por vestirse con un short, eso para él es ropa provocativa. O sea, como una niña por tener shorts ya es provocativo para alguien, luego ya denota una cierta tendencia de parte del acusado. Fiscal, no, fiscal, justamente yo me imagino que en este tipo de casos, como dice usted, se celebra la posibilidad de no desvirtuar un hecho que es muy grave, ¿verdad? Para todas las personas que somos conscientes, es muy grave que hayan tocado a una niña, que esto pudo pasar a mayores. Y bueno, como dice usted, se tiene una condena, y le decía yo, hasta ejemplificadora, pero básicamente cuesta mucho demostrar este tipo de situaciones en un juicio, en un proceso. ¿Será que nos puede hablar al respecto? Porque como le digo, no es lo que se da en la mayoría de los casos. Tenemos algunas cuestiones que fueron hasta... me imagino usted está al tanto de lo que ocurría, por ejemplo, con un sacerdote, que todos nos preguntamos cuántas veces tenían que abusar de una mujer para tener, en este caso, una condena, tan siquiera para los responsables, ¿verdad? ¿Será que nos puede hablar al respecto? ¿Es difícil demostrar este tipo de situaciones, fiscal? Sí, creo que llegué a escuchar el caso, si es tal cual, creo que ahí la calificación es otra ley. Sí. En este caso del niño, tanta es o sea, la sanción penal, que lo que se describe como requisito para cometer este delito de abuso sexual en niños es poco el requisito, la exigencia es mínima. Dice con el que realizar un coito con un menor, ya por ejemplo la pena es de 20 a 30 años, el que con un niño. Luego dice el que realizara actos sexuales también con un niño es de pena privativa de 4 a 15. O sea, ese mero acto de realizar esa conducta ya agota lo que quiere prohibir la ley, lo que prohíbe en realidad la ley del abuso sexual en niños. O sea, si se trata de un niño, es esa nomás la exigencia. No toques al niño, no se debe tocar al niño, con los niños no. Eso es lo más lo que dice la ley, o sea, el manoseo, toque, todos los actos mínimos de índole sexual están prohibidos, ya de lo más mínimo. Esa nomás es la exigencia. Con respecto a otros delitos, de repente se exigen más, como ser el acoso, la coacción sexual, la violación. En el caso de la violación, por ejemplo, se exige fuerza o amenaza de presente contra la vida, la integridad. O sea, requieren más, aparte de hacer el acto sexual, se requiere que también haya existido, por ejemplo, fuerza o amenaza contra la integridad física o la vida, por ejemplo, la violación. Claro. O sea, son distintos requisitos que van agregando, pero cuando se trata de niños, las exigencias son mínimas. Ajá. Claro, porque Y como en le el decía. caso, sí, ahora lo que hay un fenómeno, como esta ley fue aprobada casi a finales del 2017, en diciembre de 2017, entonces quedan todavía algunos casos que todavía le son aplicables la ley anterior, Claro. que por principio de retroactividad, que es de rango constitucional, no se le puede aplicar ya la nueva ley para los hechos que ocurrieron antes de esta nueva ley. Entonces, de repente se va a ver a lo mejor que por un manoseo tuvo 3 años o 2 años o 2 años y medio, cosas así.
Y ahora con esta nueva ley de repente se van a disparar las cifras porque son de 4 a 15 la probabilidad de condena. Y con la ley anterior era de 0, o sea, de 6 meses hasta 3 años el manoseo, por ejemplo. Sí. Con la anterior ley. Entonces, por eso lo que ahí de repente hay un desfasaje de momentos de aplicación de la ley y de repente choca y dicen, ¿por qué en el otro caso hasta 14 un manoseo y por qué acá es hasta 3 años nada más? Es porque se está utilizando todavía la ley anterior a los casos que obviamente se ocurrieron en esa fecha, cuando era vigente la ley anterior del abuso sexual en niños. Claro, ahí radica la diferencia. De hecho, ahí condena a algunas personas por coito, incluso a apenas 10 años de pena privativa de prisión, ¿verdad? Que es, como dice usted, hasta bárbaro. Pablito. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho los detalles de esta información y bueno, como le decía, de alguna forma esto es hasta inspirador para muchas personas, que es lamentable, y por sobre todas las cosas los niños, ¿verdad? Que tienen que enfrentar situaciones tan tristes y dolorosas, que es que los responsables de su crianza sean los que muchas veces sometan a los mismos a este tipo de situaciones. Le agradecemos el tiempo, fiscal. Quería agregar nomás un detalle que como me habían preguntado hace rato, sí, que esto salió a luz gracias a los profesores de la escuela donde iba la niña, salió a luz porque la niña estaba cerrada, estaba triste y eso detectó la profesora y luego le derivan con el orientador detecta que hay algo con la niña, le llaman al psicólogo y el orientador con el psicólogo de la escuela, que ambos son psicólogos, le hicieron un trabajo previo y ahí la niña decidió contarles, estalló en llantos y la profesora, la escuela es la que hace la denuncia. Ajá. O sea que los mecanismos están y bueno, lo importante es entonces que este tipo de situaciones se denuncien por sobre todas las cosas, entonces, fiscal. Sí, es destacar porque vino de parte de la escuela, quiere decir que está funcionando también el operativo, el manual, el protocolo de la escuela que tienen también para los efectos de analizar también a los chicos que podrían ser víctimas de abuso o violencia intrafamiliar. Eso es lo que quería aclarar. Gracias por la nota también, gracias. Gracias a usted, fiscal, gracias a usted, que tenga fiscal. buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.